Cordial saludo a nuestros seguidores en Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. ¿Qué va a pasar en el pacto histórico con los apoyos a candidatos a la alcaldía? ¿Qué pasó con Uber Zúñiga, que era del pacto histórico y terminó adhiriendo o haciendo adhesión al candidato Amin Lozada del partido ASI? ¿Qué va a pasar con Héctor Javier Osorio Botello, que presuntamente estaría respaldado por el pacto histórico a través de la profe Leila? Pues a la profe Leila la tenemos a esta hora en vivo para que nos cuente al respecto. Profe, cordial saludo. El pacto histórico, ¿a quién apoya a la alcaldía de Neiva en estos momentos? Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias al Botro por este espacio. Y pues no puedo dejar de decir que en este momento pues estamos aquí siendo visitados por Carolina Corcho, nuestra ministra de Salud, y presentando a Paulino Galindo de nuevo en el escenario con Carolina Corcho, nuestro candidato para la gobernación, el candidato del pacto histórico. Me acabas de hacer una pregunta, ¿no? Con el señor Oscar Uber Zúñiga es preciso manifestar que eso fue una decisión de los partidos políticos. Ellos tomaron la decisión de dejarlo como candidato del pacto histórico. Siempre expresé, lo dije siempre, pues que pues sencillamente como esto es una coalición de partidos, habría que ser respetuosa de las decisiones de los partidos, mas yo no compartía ese nombre por situaciones un poco complejas, ¿no? De ciertos relacionamientos con ciertas complejidades. Pero bueno, en este momento hay una realidad, que el señor Oscar Uber toma una decisión sin consultar con el pacto histórico, ¿cierto? Sino que hace una expresión por medio de este tipo de medios y expresa que se adhiere a Amin Lozada, pues él lo ha hecho de manera personal, sin contar con la anuencia del pacto histórico, y es preciso decir a la ciudadanía que de ninguna manera el pacto histórico adhiere a Amin Lozada. ¿Por qué de ninguna manera adhiere a Amin Lozada? Porque nosotros como pacto histórico definimos unas líneas fundamentales, unos mínimos para tener en cuenta en definir quiénes podrían ser quienes avalados por el pacto histórico, ¿no? Y entonces dentro de esos lineamientos pues encontramos que el señor Amin Lozada pues no cumple con alguno de ellos, y por eso aquí traigo esta publicación que la hicimos el sábado 11 de marzo de 2023, Pacto Una Fuerza del Cambio, donde publicamos cuáles eran los criterios mínimos para hacer las coaliciones o en este momento las adhesiones, ¿no? Entonces que aquí en esta publicación estamos invitando a la ciudadanía neivana para que se inscribiera como candidatos a los diferentes partidos del pacto histórico, ¿no? El señor Amin Lozada no pertenece a partidos del pacto histórico, pero sí sí es del frente, lo que se llama el Frente Amplio, ¿no? Ha habido una evolución de todos estos procesos, pero pues en este momento, de acuerdo a esas publicaciones, pues el pacto histórico en el día de hoy pues no tendría candidato para la alcaldía de Neiva. Un poco más adelante para que no me quede tan metida allá en medio de la planta, pero además lejos del micrófono. ¿Qué pasó entre Uber Zúñiga y Leila Marlene Rincón? Se supone que siendo de una coalición que le daban fuerza al pacto histórico, se iban a apoyar. Un día Leila dice, pues en una rueda de prensa, vemos más como a Héctor Javier Osorio como una posibilidad. Uber Zúñiga se siente como desautorizado y termina yéndose. ¿Qué ocurrió allí realmente? No, yo en realidad yo no he hecho ese pronunciamiento que tú estás diciendo así directamente, porque ¿qué pasa? Nosotros estaba el candidato Oscar Uber y lógicamente él tenía que hacer unos ejercicios. Nosotros le hicimos la invitación para que hiciera una rueda de prensa junto con los candidatos al Consejo de Neiva. No aceptó esa rueda de prensa. En reunión del Frente Amplio se propuso entonces hacer un foro donde fueran los precandidatos de él como precandidato del pacto histórico y los otros del Frente Amplio, para que estuviera en un foro, y porque eso era importante que la ciudadanía conociera pues quiénes son esas personas que aspiraban a estar dentro de este proceso, pero también se negó y no fue posible hacer ese foro, ¿no? Entonces se generaron esos espacios.
Posteriormente hicimos una invitación, todos los partidos que hacemos parte del Pacto Histórico, le hicimos una invitación a un desayuno de trabajo hace exactamente 15 días, no recuerdo exactamente la fecha, un domingo a las 7 de la mañana, y no asistió el señor Oscar Uber. Es preciso decir que en esa ocasión se invitaron a personas que habían querido, que eran del Frente Amplio, que habían manifestado, pues tener acercamientos con el Pacto Histórico, y realmente a quienes invitaron en ese espacio fue a Oscar Uber, desde luego, se invitó a Gilbert, aunque él, es decir, el señor Gilbert, pues que es uno de los candidatos, también se invitó a Héctor Javier Osorio y también al señor Jorge Eduardo Heche, porque pues él envió una nota muy especial, ¿cierto? Ya en ese momento no se invitó a Amin Lozada porque pues habían unos criterios ya definidos aquí, por esa razón a ese desayuno sí invitamos a Amin Lozada, qué pena, invitamos a 5, invitamos a Amin Lozada a pesar de todo porque era un diálogo que íbamos a tener, era necesario conversar con ellos porque no podemos desconocer pues que él también ha estado en el Frente Amplio. Invitamos a Amin Lozada, a Oscar Uber, a Gilbert, a Jorge Eduardo Hechen y a Héctor Javier Jorge Andrés Hechen y Héctor Javier Osorio. ¿Quiénes asistieron allí? ¿O quiénes no asistieron? Para decirlo, ¿cierto? No asistió ni Amin Lozada ni Oscar Uber. Nos llamó mucho la atención la ausencia de esas dos personas. Profe Leila, ¿hay una mala relación entre Uber Zúñiga y la profe Leila desde la UTL cuando trabajaron en Bogotá? Parece que allí hay como un resquebramiento, como una... Sí, realmente él estaba trabajando ahí en mi grupo de trabajo. Yo lo integré como abogado porque después de que yo fui congresista, él llegó a mi casa y se ofreció pues como abogado y pues manifestó que hacía parte de la JEP. En ese momento estaba en la JEP, me pareció muy interesante y ciertamente él fue contratado dentro de la UTL para ser parte de esto. Inclusive le dejé como tarea la dirección de la UTL, pero viendo que sí hubo situaciones muy complejas, pero especialmente él mismo manifestó que no estaba cómodo allí. Hubo varias situaciones, ¿no? Pero yo esto nunca la saqué al público porque esas son cuestiones que yo creo que hay que manejarlas con mucha seriedad y mucha responsabilidad. De todas maneras, esa situación, cuando yo me entero que él se inscribe no acá en la Colombia Humana, sino que lo hizo por una plataforma, porque mira cuántas complejidades han habido, ¿cierto? Resulta que la Colombia Humana abrió una plataforma, entonces cualquier ciudadano libremente, bueno, eso es interesante, ¿cierto? Libremente se podía inscribir, entonces aquí cuando apareció el señor inscrito, pero él siempre me había manifestado a mí que en ningún momento tenía intereses políticos. ¿Esas situaciones en Bogotá han hecho que ustedes se lleven mal? Es decir, que usted lo desconozca políticamente. Es decir, como él siempre me manifestó desde que ingresó a trabajar conmigo que él no tenía intereses políticos porque es que las UTLs tienen que ser técnicas fundamentalmente. Usted sabe que uno necesita abogados, necesita un economista, necesita gente técnica. La UTL fundamentalmente, y para mí ese era el criterio que tenía, es decir, él ingresa ahí como un abogado realmente, con una hoja de vida pues que venía de la JEP, entonces, pero pues ciertamente hubo unas situaciones un poco bastante complejas, entonces pues no había ya un diálogo realmente. Pero yo di a conocer. ¿Y por eso políticamente no había respaldo para él? A nivel personal, no. Siempre lo manifesté, siempre se lo dije a los otros partidos, sin embargo dije yo tengo que ser respetuosa. Es que esto es una situación diferente a lo que ha ocurrido en Colombia. Ahorita con el Pacto Histórico, como son unas coaliciones de muchísimos partidos, son 12 partidos, acá en el caso de Huila 8, entonces no es fácil, es decir, eso ha sido un proceso supremamente complejo. Uber Zúñiga se une a Amin Lozada. Amin Lozada pertenece al Partido ASI. El Partido ASI respaldó a Petro. Sí, señor. ¿Por qué ustedes no lo respaldan a Amin Lozada? Porque el señor Amin Lozada fue el gran, porque hay uno de los criterios fundamentales para nosotros. Somos defensores de lo público. Yo siendo concejal, él fue el ponente, defensor a ultranza de ese proyecto de alumbrado, ¿cierto? De la privatización. Y precisamente este es uno de los elementos claves que colocamos nosotros, ¿cierto? Que no, yo no, es decir, en conjunto todos los partidos, ¿cierto? Los criterios mínimos
para poder definir qué candidatura sí podría avalar o no el pacto histórico. ¿Ahí no vale el hecho de que él haya apoyado a Petro? Hay unos elementos porque lógicamente se apoyó al presidente Petro, desde luego, eso no se desconoce en ningún momento, pero aquí en el territorio hay unos actores y que nosotros conocemos por sus actuaciones y por decisiones, cómo decide, cómo se vota, cómo se aprobó y se promovió ese proyecto cuando desde el punto de vista económico, es decir, nosotros hicimos todos unos foros, inclusive en la Cámara de Comercio, llevamos profesores de la universidad, trajimos técnicos de diferentes, a nivel nacional, de los que tenían las empresas que tenían que ver con el tema de alumbrado, es decir, que profundizamos desde el punto de vista técnico y sin embargo no valieron ninguna de este tipo de argumentaciones fuertes y poderosas y él siempre se empecinó, desde luego que eso es la democracia, lógico, eso es político, esas son decisiones políticas, son espacios políticos y por eso ahorita también eso es un espacio político y entonces también los partidos toman las decisiones a quién se les da el aval o es decir, a quién se les considera que es garante. Para nosotros consideramos que ese nombre pues no, ya debido a una actuación, no iría directamente enfocada con la política de defender lo público en primera instancia. Profe Leila. Pero pues eso son apreciaciones totalmente políticas, desde luego. Yo quiero decir, todo lo que se hace, se ha discutido entre los partidos políticos que hacen parte del pacto histórico acá en el territorio. Estamos hablando en Neiva. Profe Leila, se dice que usted no respalda a Uber Zúñiga, pero sí respalda a Héctor Javier Osorio Botello. Bueno, sobre eso es decir, en este momento salió la circular número 4, ¿cierto? Que salió el 24 de agosto y la renuncia, es decir, la expresión del señor Oscar Uber se dio el 25. Entonces, sobre eso, ahora yo me fui para Bogotá y hasta ahora regreso otra vez acá a territorio. Entonces, ya el lunes tendremos una reunión, iremos a conversar sobre eso, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión. La circular que dice, invita a que se hagan adhesiones. Y ahí vamos, pero no se ha tomado ninguna. Es importante tomar una decisión. Es uno de los nombres que aparecen allí, desde luego que sí. Es un nombre que aparece, pero eso tiene que ser el resultado del diálogo entre todos los partidos y un consenso entre los partidos, inclusive no necesariamente un consenso. Hay que definir cuáles son esos criterios. Hay una lista al Consejo, tenemos que escuchar a esos candidatos al Consejo. ¿Por qué? Porque esos candidatos al Consejo necesitan sentirse arropados e identificados con un nombre que los vaya a apoyar, porque yo estoy completamente contenta con esa lista del Consejo y quiero jugármela, pero sí es necesario definir ese nombre de la persona que va a apoyar y a liderar ese proceso con todos los 18 candidatos al Consejo, porque nos quedó faltando uno. Entonces, apoyamos a todos y necesitamos caminar con estos jóvenes. Se lo pregunto porque se dice que ya está cocinado, que el pacto se va con Héctor Javier. Bueno, pues yo la verdad esta semana quiero confesarles de verdad, yo soy malísima para verlo en las redes sociales, se los confieso, en serio. Me pueden registrar mi celular, entonces es muy complejo. Esta semana tuvimos una agenda muy fuerte, muy poderosa en el Congreso, el tema del fracking. Ayer hubo un debate, es decir, una audiencia pública sobre el fracking. Es algo que no estamos de acuerdo con que se hagan pruebas pilotos y porque este gobierno, este plan de desarrollo siempre lo expresó y quedó expreso, no está de acuerdo con el plan de desarrollo. Esta temperatura tiene que ver con el tema de utilizar estos combustibles fósiles. La verdad, hasta ahora pues vuelvo a reencontrarme en el día de hoy pues para tener diálogo, porque yo necesito conocer cómo están avanzando las conversaciones acá en el territorio y yo no me he estado comunicando. Si el pacto histórico en Neiva se va con Héctor Javier, Uber Zúñiga era el candidato del pacto histórico a la alcaldía de Neiva y se va con Amin, ¿no se está dividiendo la base del pacto histórico entre candidato A y candidato B? No, porque es decir, el pacto histórico se requiere una disciplina, hay una disciplina y desde luego es un solo nombre y todos los 18 candidatos pues están, y si de pronto hay alguna persona que no acoge a eso, pues sencillamente ya el partido al cual pertenece pues
mirará desde el punto de vista de la ética y el no reconocimiento, situación que se está viendo en este momento, y quiero adelantarme con el tema de la gobernación. La gobernación definió a Paulino Galindo Yustres como candidato, y el 29, cual sorpresivamente vemos que alguien de la Colombia Humana aparece ahí inscrito también, pero la circular número 14 que orienta que es necesario las adhesiones. Y yo viajo también este fin de semana para los municipios. Hay municipios donde hay candidatos de diferentes, que el Polo, la UP, y el mensaje que se está dando es unirse todos, porque no podemos seguir de esa manera desintegrados y erosionados. Pero necesitamos, yo creo que primero que todo está apoyar esa propuesta de gobierno. Yo creo que lo individual y lo personal no prevalecer. Por eso fue que cuando sale Oscar Uber, yo dije, yo tengo que acatar las decisiones de los partidos, que no es lo personal. Sin embargo, fíjate cómo ese mismo señor sale y se une allá. Entonces, ya como que el tiempo va evolucionando y se va dando cuenta que realmente había unos elementos que me permitían a mí generar cierta preocupación con ese nombre que fue decidido por el pacto. Profe Leila, finalicemos. ¿Algo más con respecto al apoyo del pacto? A Uber Zúñiga, que se fue con Amin, a Héctor Javier, que probablemente termine respaldado por ustedes, según lo que se cocina en los mentideros políticos. ¿Qué podría suceder? Bueno, mira, todos esos elementos, ahorita la circunstancia, hay que conversarlos también con la Dirección Nacional, ¿sí? Es decir, nosotros aquí conversamos, hacemos unos diálogos, pero recordemos que hay un contexto nacional, y en este momento el gobierno nacional necesita una aprobación de una reforma. Entonces tiene que haber un diálogo también en la instancia municipal, pero también en la instancia departamental. Por lo tanto, ya esperamos en una semana ya tener aquí esa decisión cocinada, y espero que si usted me entrevista dentro de una semana, pues ya podamos estar diciendo, bueno, el candidato del pacto histórico es determinada persona. No puedo decir ni tomar decisiones de manera personal.